Capítulo 59. Sucesos posteriores a la muerte del general Obregón. Terribles momentos de indignación fueron aquellos que siguieron al asesinato del general Obregón, pretendiendo los circunstantes herir, golpear y hasta matar al autor de aquel nefando crimen. El asesino se llamaba, como queda dicho, José de León Toral. Era un individuo de 24 a 27 años, que toda su vida había transcurrido entre sacerdotes, monjas y gente fanática. Era un producto de la educación clerical, a quien se le había imbuido que debería matar al general Obregón, por ser éste, según su criterio, enemigo de la Iglesia. Adquirió el arma, la bendijo un sacerdote, se preparó adiestrándose al tiro al blanco, persiguió a su víctima durante varios días, hasta que encontró el momento propicio. Fue difícil hacerlo confesar, pero sujeto a un hábil interrogatorio, a las pocas horas se tenía el cuadro completo del delincuente y de sus cómplices, entre los cuales se contaban monjas, sacerdotes y fanáticos. 6 meses 22 días duró el proceso del asesino y de sus cómplices. El 8 de noviembre de 1928 fue sentenciado a sufrir la pena capital y a sus cómplices diversos años de prisión. La sentencia fue ejecutada en el interior de la Penitenciaría de México el 9 de febrero del año de 1929. José de León Toral, el asesino de Obregón, es el exponente de la educación viciada que durante más de 3 siglos ha recibido la juventud mexicana, que con pretexto de religiosidad inculca fanatismo y hace germinar el odio en los corazones débiles e impresionables en contra de nuestras instituciones y de nuestros héroes, Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo. De todos ellos se inculcan sentimientos de odio, y saber que todavía se imparte esa educación. Un grupo de personas, durante los 7 meses que duró la prisión de José de León Toral, tuvieron la oportunidad de conversar varias veces con él, tanto para conocer su manera de pensar como para explicarle cuál era la manera de ser del general Obregón y cuán equivocada estaba la gente que creía que dicho militar iba a iniciar una política antirreligiosa. El reo llegó a convencerse de que había obrado ligera y criminalmente, sugestionado por elementos hipócritas y perversos. Dejó escritas de su puño y letra terminantes declaraciones en ese sentido, que publicaron en su libro titulado De la pasión sectaria a la noción de las instituciones, los señores Felipe Islas y Manuel Musquiz Blanco. Parte de las declaraciones de Toral dicen así: entre los católicos, como entre los mismos eclesiásticos, hay muchísimos egoísmos, se alimentan odios, hay demasiado apego al dinero, temor para el sacrificio. A los sinceros, que son bastantes, les falta esa comprensión de sus hermanos, no se medita. Inquietud por la sucesión presidencial. Ya que siempre los mexicanos nos hemos dividido profundamente al tratar de la sucesión presidencial, en esta ocasión, y faltando el presidente electo, hubo una tregua de ponderación y de calma, al dejarse escuchar la voz del presidente Calles en su célebre discurso del 1 de septiembre de 1928, ante el Congreso de la Unión, discurso que tuvo conceptos de elevado patriotismo y que han sido la base para que, en posteriores épocas, nuestro país se haya encauzado institucionalmente. El 1 de diciembre entregó el mando en las manos del señor licenciado don Emilio Portes Gil. Antes de su acertada gestión presidencial, nunca tuve el honor de tratar a ese eminente abogado, político y escritor. Posteriormente he tenido el gusto de hacerlo en algunas ocasiones. Sus antecedentes como encausador del movimiento revolucionario en Tamaulipas, como líder de la Cámara de Diputados, como secretario de Estado, etc., han hecho de este mexicano uno de los mejores valores de nuestra patria. El discurso de Portes Gil al tomar posesión de su elevada investidura tiene conceptos altamente patrióticos. Hace en él acertadas referencias históricas y examina la difícil situación en la que va a hacerse cargo de los destinos de la nación.
El Congreso de la Unión fijó como fecha para las nuevas elecciones de presidente el tercer domingo de noviembre de 1929 y como fecha para la toma de posesión del nuevamente electo el 5 de febrero de 1930, cuyo periodo presidencial terminaría el 30 de noviembre de 1934. El vasconcelismo. Antes de la toma de posesión del licenciado Portes Gil, ya habíanse perfilado las candidaturas inmediatas para la presidencia, encabezadas por los señores José Vasconcelos, Aarón Sáenz y Gilberto Valenzuela, el primero francamente oposicionista al gobierno y enemigo de los principios revolucionarios, según lo expresa en los muchos libros que publicó, y deturpador de héroes y constructores de nuestra nacionalidad, como lo demuestra su breve Historia de México. Sin embargo, su sugestiva oratoria, su trayectoria como rector de la universidad y después como secretario de Educación, arrastró tras de sí a muchos jóvenes inquietos, de no escaso talento, algunos de los cuales consideran hoy su aventura vasconcelista como una vacilada, según la frase vulgar, de su juventud. El licenciado Sáenz fue desde su juventud un revolucionario con las armas en la mano. Perteneció al Estado Mayor del general Obregón y fue secretario de Estado, político inteligente y persona de serenidad y respeto. El licenciado Valenzuela, que figuraba como oposicionista, es hombre de vasto saber jurídico y polarizaba en torno suyo a elementos que habían estado en desacuerdo con las administraciones de Obregón y de Calles, siendo sin embargo revolucionarios, diríamos heterodoxos, a los cánones oficiales. Pero volviendo al vasconcelismo, sobre el cual ha escrito un brillante libro, como todos los suyos, mi amigo Mauricio Magdaleno, podemos afirmar que fue un generoso impulso de la juventud en favor de la revolución, porque aquellos jóvenes creían que los más nobles principios, que las aspiraciones más generosas y legítimas estaban torciéndose en manos del grupo de aduladores que rodeaban al general Calles. Se funda el Partido Nacional Revolucionario. Desde que nuestro país despertó a la vida democrática, los hombres nos hemos unido en un grupo político para reclamar y ejercer nuestros derechos cívicos. En los albores de la revolución fue el partido antirreeleccionista el que lanzó las candidaturas de los señores Madero, Vázquez, Gómez, que habían de iniciar y consumar la primera etapa de nuestra revolución, etapa maderista. Fue después el Partido Constitucional Progresista el que llevó al poder supremo de la República a los señores Madero y Pino Suárez. El Partido Liberal Constitucionalista llevó a la mayoría de los diputados al Congreso Constituyente de Querétaro y actuaron después el Partido Nacionalista, el Partido Cooperatista, la Confederación de Partidos Socialistas y algunos otros. Todos estos partidos y muchos que actuaban en los estados y hasta en cada distrito electoral se hacían llamar revolucionarios, etiqueta que amparaba en la mayoría de las ocasiones a elementos que solamente deseaban asaltar los puestos de elección popular. Era urgente la necesidad de encauzar las funciones electorales de parte de los elementos revolucionarios en un partido de principios de acción concreta, constante y definida dentro de un programa. Al igual que este partido, existen en todos los países del mundo el laborista inglés, el demócrata y republicano en los Estados Unidos, el Partido Comunista en los países de esta organización, etc. La existencia del partido que después se llamó de la Revolución Mexicana y hoy lleva el nombre de Partido Revolucionario Institucional no excluye la existencia de cuantos partidos quieran establecerse por los ciudadanos. Así vemos que en nuestro país existen el Partido Popular y el Partido Acción Nacional, francamente de principios conservadores. Lo que se ha pretendido es acabar con esos partidos de membrete en los que solo existe la mesa directiva y son un verdadero timo para los incautos.
El Partido de la Revolución, fortaleciéndose cada día más, es hoy no solamente un baluarte electoral, sino una agrupación de hombres que procuran servir a su país dentro de los diversos sectores que lo forman, con la mayor eficacia y en todo tiempo. El Partido Revolucionario Institucional tiende a perfeccionar cada día no solamente su programa, sino los procedimientos electorales para interpretar mejor el pensamiento y los anhelos populares al presentar sus candidatos ante la opinión de sus conciudadanos y solicitar para ellos el voto de la ciudadanía.